Buenas tardes para todos. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Patricia Mongua Martínez. Yo soy psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y hoy veremos un tema que se llama acoso laboral y acoso sexual. Entonces, vamos a ir dando la temática durante este ratico y al final vamos a llenar una evaluación. Por lo tanto, es importante que prestemos atención durante este ratico de charla que realizaremos de manera virtual para todos y todas. Entonces, solo les pedimos su total atención y si quieren tomar nota de los tipsitos más importantes para al final los aprendizajes. Listo. En este espacio veremos los temas de acoso laboral, por una parte, en donde hablaremos sobre los tipos de acoso laboral, las afectaciones psicológicas, los tips de prevención para el acoso laboral y luego, en la segunda parte de esta charla, veremos qué es el acoso sexual, cuáles son los tipos de acoso sexual, cuáles son las afectaciones psicológicas y vamos a cerrar de la misma manera con algunos tips de prevención para el acoso sexual. Cerrando la charla, vamos a dejarles unas líneas de atención que es importante que todos y todas tengamos en el radar y las tengamos presentes para cualquier situación que se pudiera presentar. ¿Cuál es el objetivo de ver esta temática? Es poder ofrecerles a todos los colaboradores de Servitec herramientas conceptuales y prácticas para identificar, prevenir y actuar frente a situaciones de acoso laboral, de acoso sexual en el ámbito laboral, promoviendo un entorno de trabajo respetuoso, seguro e incluyente para todas las personas. Bueno, entonces entremos en materia. Vamos a hablar ahora de acoso laboral. Para mayor profundización de este tema, recuerden que lo encontramos en la Ley 1010 del 2006. Allí vamos a encontrar todos los conceptos que tenemos sobre acoso laboral, qué es y qué no es acoso laboral, los tipos, también lo vamos a ver en nuestra norma y qué estrategias o herramientas tenemos para prevenirlo. La norma nos define el acoso laboral como toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un trabajador que tiene como propósito infundir miedo, intimidación, terror, angustia, causar daño, generar desmotivación o incluir a la renuncia voluntaria del mismo. Aquí que es importante, dos palabritas claves. La primera es que sea una conducta persistente y la segunda palabrita que sea demostrable. En este sentido, es muy importante que nosotros como trabajadores tengamos presente este tipo de comportamientos que ahorita ya vamos a escudriñar un poco más la norma asociados al acoso y que a veces nosotros, como dicen por ahí, el que desconozca usted la norma no lo exime de la responsabilidad. Entonces aquí es importante que todos tengamos claro esos punticos que a veces a nosotros se nos olvidan, se nos pasan y no tenemos en cuenta en nuestro contexto empresarial. Es repetido, no es un hecho aislado, ¿sí? Es intencional, busca hacer daño, busca herir a la persona, busca causarle un daño, afectarla, tanto física como mentalmente. Puede ser cometido por un jefe, por un compañero o incluso por un subordinado. Hay como tipsitos también que debemos tener en cuenta para que se dé el acoso laboral. Y como les decía, puede afectar a la salud física, a la salud emocional y también al buen ambiente que tenemos en la organización. Dentro de lo que sí es acoso laboral,
entonces encontramos cualquier tipo de agresión física, ¿sí? Golpes, patadas, pellizcos, puños, ¿sí? Que se pueden presentar. A veces uno menciona estas palabras y uno dice, no, esto realmente sí pasa. Pues hemos tenido casos en donde llegamos a este tipo de situaciones y hay una estadística también que muestra que la gran mayoría de casos no los denuncian, no se reportan. Entonces, digamos que ahí hay una falencia. Por qué no el reporte? Porque está el miedo muchas veces a tener consecuencias que van a afectar pues a las personas involucradas. Entonces, esas son como de las situaciones que sabemos que se siguen presentando en la actualidad. Dentro de lo que sí es acoso laboral, también encontramos expresiones injuriosas o ultrajantes, comentarios hostiles, comentarios humillantes, ¿sí? Incluso indirectas, ¿sí? Que a veces son más directas y también esto genera un daño y está perjudicando a la persona. Múltiples denuncias disciplinarias, ¿sí? Cuando ya a esa persona se le hace un llamado de atención verbal, se le vuelve a hacer otro llamado, se le pasa un memorando, se le hacen unos descargos y que esto ya tengamos evidencia que podamos nosotros comprobar, ¿no? Eso es lo importante acá, que nosotros tengamos esa recolección de información que nos permitan demostrar que se presentó el acoso laboral. Descalificación humillante en presencia de compañeros. Aquí yo les dejo como mensaje, si nosotros tenemos una retroalimentación que dar a un compañero, una compañera, es importante recordar esa frase que muchas veces escuchamos coloquialmente hablando, que dice, se felicita en público y se castiga en privado. Si tenemos alguna reclamación, algo en lo que no estemos de acuerdo, compañeros, yo siempre les doy ese tipcito a manera de consejo, a manera de recomendación. Hágalo en privado, ¿sí? Hágalo si puede con una tercera persona que nos pueda servir incluso como testigo de que nosotros estamos manifestando alguna inconformidad para que esto no se transforme en una conducta que sí haga parte del acoso laboral, como esta, que es delante de los compañeros, hacerlos sentir mal con humillaciones, ofensas o con algunas hostilidades. También tenemos dentro del acoso laboral, para que lo tengamos pendiente, compañeros, las burlas sobre la apariencia física. Incluso en algunas empresas uno a veces ve compañeros que ponen apodos, poner sobrenombres y de pronto que a ese compañero no le guste. A veces uno no sabe si a la persona sí le gusta, si no le gusta, ¿sí? Eso depende, ¿sí? Depende también en la confianza, muchas veces en la confianza que uno entra con algunos compañeros o compañeras, a veces se dan esos comentarios hostiles o esa burla o ese chiste o esa broma y terminamos involucrados en un tema de convivencia laboral que puede estar asociado al acoso. Alusión pública a hechos personales, también puede pasar. Imposición de deberes extraños a las obligaciones laborales. Exigencia de labor en horarios excesivos, cuando ya los horarios son en exceso, cuando ya se pasan las 16, las 18, las 20 horas. Obviamente, sabemos que en Servitex y en todas las empresas de vigilancia y seguridad se manejan unos horarios muy diferentes a los horarios de oficina. En empresas de vigilancia y seguridad sabemos, todos somos conscientes de los turnos que existen, ¿sí? Aquí es muy importante tener claridad con nuestros jefes, con la operación, cuál es nuestro turno, en qué momento es nuestro descanso, ¿sí? Cuando nosotros nos piden de pronto hacer un relevo, de pronto cubrir un turno que necesitamos porque es una eventualidad, X o Y cosa pasó. Aquí es importante hacerle ver también a la empresa esas situaciones, si podemos o no podemos, ¿sí? Y de la necesidad de pronto de tener un backup,
si es necesario. Si sabemos que es algo que nos cubrimos entre compañeros, porque puede pasar también y es algo eventual, es de manejo, no es acoso laboral. Que sí lo es, que ya esto se convierta en una conducta repetida, ¿no? Como lo veíamos en la definición, que sea algo ya permanente y que siempre estemos haciendo 2 o 3 turnos y sin medir los riesgos, ¿no? Que es lo más importante acá, la salud. El trato notoriamente discriminatorio. Cuando hay discriminación laboral, también puede ser una conducta de acoso laboral. La negativa claramente o injustificada a otorgar algunos permisos. Cuando nos damos cuenta o evidenciamos que al compañero o a la compañera sí le dan esos permisos, pero a mí no, puede pasar. El envío de anónimos, llamadas, mensajes con contenido injurioso. Aquí es importante, compañeros, que a veces pasa que en las empresas arman grupos de WhatsApp, arman conversaciones entre compañeros y compañeras, ¿sí? Recordar, compañeros, estos grupos, enfóquense en la parte laboral, ya que cada uno de ustedes tenga el teléfono personal de algún compañero o una compañera, abstenerse totalmente de algún envío, de algún mensaje que tenga que ver con este tema que hoy estamos viendo, ¿sí? Mensaje de voz, mensaje escrito, stickers, por ejemplo, que a veces enviamos, que no es acoso laboral dentro de lo que nos dice nuestra ley, que es la 1010 del 2006, encontramos que lo que no es acoso laboral son esas llamadas de atención justificadas, ¿sí? Cuando nos hacen una llamada de atención o un memorando por un incumplimiento de alguna de las funciones, ¿sí? Que sabemos que estamos incumpliendo, que sabemos que hace parte de nuestras responsabilidades. La supervisión del trabajo no es acoso laboral cuando mi jefe me está pidiendo rendirle cuentas, ¿sí? Cuando mi jefe quiere vigilar o hacer seguimiento de alguna de mis tareas, no es acoso laboral. Y lo puede hacer hoy, y lo puede hacer mañana, quiero revisar esto, cuando es temas netamente laborales, pues tener en cuenta que esto estaría dentro de supervisión del trabajo. Asignación de funciones dentro del cargo, ¿sí? No es acoso cuando mi jefe me está pidiendo una función adicional que está asociada, en este caso, a la vigilancia, a la seguridad, ¿sí? Y desde que cumpla como con esos parámetros del respeto, que no sean, pues, indicaciones abusivas. Reestructuraciones o cambios organizacionales. A veces también pasa que hay un cambio de puesto, hay un cambio de turno, hay un cambio de jefe o de coordinador, cambios que a veces son a nivel empresarial y en ningún momento buscan perjudicar a alguien, ¿sí? A alguien en particular. Es un tema de logística, es un tema de la operación que no depende de nosotros. Exigencias de cumplimiento de horarios, metas, reglas, cuando yo le exijo a mi colaborador que cumpla con el horario, que qué pasó con la llegada, que por qué no vino, es 100% asociado a mi tema laboral y también a mis responsabilidades. Entonces, no es acoso laboral. Los conflictos laborales que se puedan presentar ocasionalmente, que yo tenga una diferencia con algún compañero, algún jefe, algún desacuerdo. Y de hecho, aquí es importante saber que para que sea acoso es porque es repetido, ¿no? Permanente, en el tiempo. Pero si yo tengo una diferencia hoy por un motivo, mañana por X o Y otro motivo, incluso hasta puede ser similar, cuando son similares pero llevan distancia, o sea, esto me pasó en enero y ahorita una situación similar se presentó en junio, ¿sí?
Entonces, aquí es importante que sepamos que son situaciones completamente diferentes, momentos diferentes, ¿sí? Cuando hay un desequilibrio de poder, ¿sí? Eso también puede pasar. Entonces, identificar claramente que cuando hay una intención de daño o de uso del poder, claramente se puede empezar o iniciar una investigación. De lo contrario, no. Tenemos también acá algunas afectaciones a nivel psicológico. Dentro de la parte psicológica tenemos el estrés, ¿sí? ¿Qué es el estrés? Un estado de tensión al organismo por situaciones que interpreta como amenazas. Amenazas que pueden ser reales, pueden ser imaginarias y que pueden provocar en el cuerpo insomnio, fatiga, irritabilidad, dolores musculares, entre otros, ¿sí? Entonces la persona puede sentir un estrés crónico afectando pues su salud mental. La ansiedad que esta situación o persona le puede generar, esa sensación de miedo, esa sensación de preocupación constante. ¿Mm? Algunas manifestaciones en el organismo como palpitaciones, sudoración, dificultad para concentrarse. ¿Mm? Tenemos también la depresión. Otra afectación psicológica es que la persona, debido a esta situación, pueda empezar a presentar tristeza permanente, desmotivación. Ese compañero o compañera que después de sufrir el acoso se siente perseguido, desmotivado, ultrajado y pues desde luego que va a experimentar una falta de energía, una falta de interés, incluso afectaciones en la alimentación con falta de apetito, con sueño, baja autoestima. ¿Mm? Síndrome de burnout. El síndrome de burnout es ese síndrome que llaman el síndrome del quemado, que la persona se quema. Es un agotamiento físico y un agotamiento mental. Es una sensación de fracaso. ¿Mm? eh, y totalmente desapegado de a veces incluso al trabajo, sí, como de esto no me importa, ya pierdo totalmente el interés. Esto se puede dar acá. La irritabilidad, porque cuando estamos bajo esa situación es muy difícil mantener las relaciones o las buenas relaciones laborales. Entonces, es otra de las afectaciones. ¿Cómo prevenir el acoso laboral, compañeros? Entonces, tenemos primero, uno, promover un ambiente laboral respetuoso. ¿De qué manera lo podemos hacer? Fomentando una comunicación abierta, una comunicación empática, en donde haya ese diálogo respetuoso, esa cordialidad, ese buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, gracias. Yo a veces incluso les digo que son como no olvidarnos de esas palabritas mágicas que debemos tener en nuestro contexto laboral y acordarnos siempre como de, venga, ubiquémonos, estamos en un contexto laboral en el que es muy importante el buen trato, todo el tiempo, de manera permanente. Estamos en un ambiente de trabajo donde las diferencias no van, ¿sí? Pueden existir, ¿sí? Pueden haber cosas en las que yo no estoy de acuerdo, en que este compañero, en que esta compañera, la forma como lo hace, A, B, C, etcétera, ¿cierto? No me gusta, no me parece, pero es respetable, ¿sí? Así no me guste, así no me parezca, así yo no estoy de acuerdo, simplemente respeto su punto de vista, respeto su forma de trabajar. Yo puedo decir algo, claro que puedo decir algo. El tema es el cómo lo digo. El tema es la forma en la que yo lo expreso con mis compañeros o mis compañeras. Esa es la diferencia. Entonces, ¿de qué manera lo podemos prevenir? Con un buen trato, con un trato respetuoso, valorando que es un grupo o un equipo de trabajo diverso, aceptando las diferencias y promoviendo esa cultura de respeto mutuo.
¿sí? Y trato digno, que es lo más importante acá. 2, las capacitaciones, compañeros. A veces se les cita a los trabajadores la asistencia a las capacitaciones, la participación a estas charlas que ahora vienen de forma virtual también para que todos puedan acceder. Y en donde lo único que les pedimos es vea la charla, escúchela, préstele atención. De esa manera nosotros estamos participando y es uno de nuestros deberes también como empresa darles esta formación, porque a veces lo que yo les decía hace un momento, por desconocimiento, no sabemos y cometemos errores. ¿Mm? Por eso es importante saber y tener estos temas fresquitos, tenerlo claro, porque a veces conforme va pasando el tiempo se nos va olvidando. De pronto, alguna vez ya hemos visto este tema o se les ha dado cantidad y vuelven a cometer los mismos errores. Por eso es importante que reforcemos estos conceptos de qué es el acoso laboral, qué no es acoso laboral y que a todos nos quede claro cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestras responsabilidades, ¿sí? Y de qué manera nosotros podemos, solucionar los conflictos, que también es algo supremamente importante en nuestro contexto laboral. Utilizar esas habilidades que vemos durante nuestras capacitaciones sobre inteligencia emocional o liderazgo positivo. Tenemos ahora, compañeros, el tercer tip para prevenir el acoso laboral es tener políticas claras. En la empresa existen las políticas, que es importante que nosotros las conozcamos, que sepamos que existe un reglamento interno, que sepamos que en la empresa tienen una política en donde claramente se define qué es el acoso laboral, cuáles son los protocolos para actuar ante una situación y estar de verdad conscientes de esa política y de cero tolerancia al maltrato y a la discriminación. Fortalecer los canales de reporte. Entonces aquí es importante que nosotros sepamos que existen unos canales, que tenemos un comité de convivencia activo para reportar esos casos, lo cual es importante. Y que ustedes sepan que el comité de convivencia es un equipo de trabajo capacitado, formado, entrenado precisamente para manejar este tipo de situaciones, para prevenirlas. Por eso, para prevenirlas también nosotros debemos reportar si se está presentando una situación. Puede ser un caso sospechoso y no tiene nada malo que nosotros podamos decirle a uno de los integrantes del comité de convivencia lo que está pasando, no precisamente para acoso laboral, pero sí para, porque ya, mejor dicho, lo tengamos claro que esto es acoso, no, para prevenirlo. Oye, mira, tenemos esta situación, posiblemente, pero a manera de acciones o a manera de prevención, lo reportamos para que mejore el ambiente de trabajo. Ese es el escenario ideal. ¿Listo? Aquí tenemos nuestro otro tema para hoy, que es el acoso sexual, que es la última norma que tenemos, la ley 2365 del 2024, expuso todo a profundidad. Ya teníamos en la anterior norma unas bases, ya empezaron a hablar de acoso y a discriminar todos los temitas que acabamos de ver y ya con esta se fortalece el tema de acoso sexual. Veníamos también de una circular que era la circular 055 y allí viene todo el tema de discriminación, toda esa parte de acoso sexual, todo el tema del respeto por la inclusión social, por la comunidad LGTBIQ+, todo eso está en la circular. Y ahora con esta nueva ley, entonces se pretende tener unos protocolos en las empresas que para esto salió a mitad del año pasado y se tiene un año ya más o menos a esta época, todas las empresas a nivel país deben tener la construcción de su protocolo para la prevención del acoso sexual en el trabajo, ¿sí? ¿Qué nos dice en los parámetros normativos?
que este acoso sexual es una forma de violencia, ¿sí? No es un juego, no es un chiste, y acá hay que tener cuidado sobre todo con esos chistes que a veces hacemos que no van al lugar, compañeros. Entonces, estos chistes pesados, estos chistes en doble sentido, acuérdense que eso en un contexto laboral está prohibido, ¿sí? Es una conducta dañina que afecta la dignidad, el bienestar y sobre todo la salud mental de quien la está sufriendo, ¿sí? Aunque afecta más a las mujeres, también puede presentarse a los hombres e incluso a la comunidad LGTBIQ+. Tiene una naturaleza sexual o de género, esa es su característica principal. Hay comentarios que se pueden presentar vulgares o incluso insinuaciones en mi contexto laboral. Tocamiento sin consentimiento y enviar mensajes con contenido sexual. Es el acoso sexual es no deseado, ¿sí? La otra persona no acepta, no aprueba, ¿sí? No importa si el agresor dice que fue un chiste. Si el agresor, ay, pero es que es bromeando, pero es que es molestando, ¿sí? Es que no fue con intención. ¿Mm? Pero si a la otra persona, a la víctima, la incomoda, la hace sentir mal, esto se puede catalogar como acoso. Puede implicar presión o chantaje cuando alguien ofrece algún beneficio a cambio, invitaciones indebidas, también incluso a veces cuando se dan cuenta ocurre el despido y si no es justificado, puede volver a acceder a la institución o a la empresa. Aquí tenemos una clasificación de tipos de acoso sexual. Recuerden que no importa el género de la víctima ni el agresor, lo importante es cómo te hace sentir. Y esto es importante que todos lo tengamos en el radar. Dentro de los tipos o la clasificación para el acoso sexual tenemos el acoso verbal, que es todo lo asociado a nuestras palabras, ¿sí? A nuestras malas palabras. Ese lenguaje soez. El acoso físico, ¿sí? Con nuestras miradas, los tocamientos, ¿sí? El acoso no verbal, que son ya lo que yo no la estoy tocando, pero sí con la mirada se lo estoy diciendo absolutamente todo, con nuestros gestos. Y el acoso digital, que es por medio de plataformas, puede ser WhatsApp, Facebook, Instagram, cualquier plataforma en donde se empiece a presentar este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las afectaciones que puede sufrir una víctima de acoso sexual? Entonces, dentro de ellas tenemos algunas afectaciones psicológicas, afectaciones emocionales, afectaciones en la parte económica, en la parte laboral, porque estamos en un contexto en donde estamos haciendo sentir mal a una persona, a un compañero o una compañera. Y esto puede traer varios incluso trastornos en salud mental. Las afectaciones en la sociedad, las sociales. A veces esas personas sufren en silencio y lo que hacen es hacerse a un lado, ¿sí? Sí, como no compartir en espacios sociales, un almuerzo, un compartir que organizó la empresa. Entonces, hay algunas afectaciones, esas personas a veces toman por esa opción de yo me quedo callada o yo me quedo callado, yo mejor no digo, porque esto me puede afectar mi trabajo, porque yo necesito el trabajo. Por eso es que muchas veces no hay reportes y resulta que sí están pasando muchas cosas. Como les decía, afectaciones a esa salud física que también puede tener la persona y algunas consecuencias directas dentro de la parte psicológica y emocional.
¿Qué puede presentar una persona víctima de acoso sexual? Uno, una ansiedad crónica, ¿sí? Que es el estado constante de alarma, de susto, de miedo, de incluso experimentar pavor por cuando ve a esa persona o cuando la siente o cuando está cerca. Entonces, esa ansiedad crónica, el estrés elevado. Entonces, de todo lo que pasa en el día y en los días y la semana y los meses, esta persona puede empezar a experimentar problemas, algunos problemas para dormir, irritabilidad, dolores musculares, ¿sí? Depresión, pérdida de interés en el trabajo, como lo hablamos también en acoso laboral, pues imagínense en acoso sexual, ¿sí? Sí que se pierde el interés del trabajo, ¿sí? Sensación de culpa o inutilidad puede pasar, trastornos del sueño, presentar constantemente insomnio, jaquecas, fatiga permanente, pesadillas, miedo, baja autoestima, vergüenza injustificada y autoaislamiento, como lo hemos hablado. Trastornos, de estrés postraumático, después de que pase algo, que esta persona reviva constantemente ese hecho y evitar a esa persona o lugares también en donde han ocurrido los hechos. Sensación de inseguridad y desprotección, que puede pasar a lo que hablamos de no reportar, de no denunciar por el miedo a esas represalias. Afectaciones económicas. Dentro de las afectaciones económicas que puede haber, el bajo rendimiento laboral, ¿sí? Puede pasar que esto, pues, al yo bajar mi rendimiento, pues bajan mis resultados, baja mi desempeño, baja mi economía. A veces algunas empresas dan algunas modificaciones o hacen algunos acuerdos para que la persona pueda ganar, pero como la persona está sufriendo de acoso, pues puede que baje todos sus rendimientos. Aumento del ausentismo, ¿sí? Enfermedades relacionadas con estrés, entonces se pueden dar muchas cosas y la persona empieza a ausentarse. Renuncia no planeada, ¿sí? Precisamente por no tener un respaldo, un apoyo, entonces se ve en la necesidad de renunciar, ¿sí? Por esa sensación de acoso. Desvinculación o despido injustificado, que esto sí termina muchas veces por cerrar el ciclo de una persona, ¿sí? Que necesita su trabajo. Y en casos donde se denuncia y no, de pronto no se tienen los mecanismos para la protección. Por eso es que ahorita en la parte de la ley lo que busca es proteger a la víctima, a como dé lugar. Pérdida de oportunidades de crecimiento, ¿sí? Aquí también a nivel laboral, pues por temor a exponerse, puede tener ese miedo a pedir algún ascenso o a cambiar el cargo, entonces se pierde esa oportunidad, ¿sí? Se llega como a esa desesperanza, ¿sí? Como que aquí no va a pasar nada, no van a hacer nada, con mi caso nadie me va a prestar atención, ¿sí? Son de las consecuencias. Dentro de las afectaciones sociales que tenemos, estigmación o aislamiento, que ya se los había nombrado, también aquí en el acoso sexual, por la víctima sentirse tan culpable de lo que hace o de lo que no hace. Críticas sobre el comportamiento, la vestimenta, ¿sí? A nivel social, sentir ese rumor, ¿sí? Sentir ese comportamiento que a veces se da del machismo que puede pasar, ¿sí? Y comentarios o personas muy sexistas que están y que habitan dentro de mi empresa. ¿Mm? Modificación forzada al estilo de vida, también puede pasar. Esos cambios
y que yo tenga que cambiar mi forma de vestir, mi forma de hablar, simplemente para evitar malentendidos. Entonces yo cambio mi vida para encajar, para caerle bien a este, para caerle bien a ella, para que todo esté normal y de pronto que yo me estoy sintiendo muy mal y muy incómoda por estos cambios tan abruptos. Dificultad para establecer nuevas relaciones de confianza, ¿sí? Y para trabajar en equipo, ¿sí? Incluso en la vida personal. Son de las afectaciones a nivel social. A la salud física, consecuencias indirectas, internamente, dolores de cabeza, musculares, tensión arterial alta, problemas gastrointestinales, que es de lo más frecuente, el abuso de sustancias psicoactivas, algunas adicciones tóxicas o no tóxicas que se pueden presentar, un bajo sistema inmunológico. Entonces, aquí, ¿qué puede pasar? Que son personas propensas a enfermedades. ¿Qué tenemos acá, compañeros? Como algunos tips para la prevención del acoso sexual. Dentro de ellos, primero, compañeros, conocer nuestros derechos, ¿sí? Informarme muy bien sobre lo que sí es y lo que no es el acoso sexual, ¿sí? Conocer la norma, no solamente la ley 1010 de acoso laboral, que ya les había mencionado, sino esta ley, que es la 2365 del 2024. Tengo todo el derecho de conocerla, de escudriñarla, de leerla y volverla a leer si algo no me quedó claro. Recuerden la ley de acoso sexual 2365 del 2024. En términos de normatividad, también tenemos, que ya se las había mencionado, aquí simplemente voy a hacer un refuercito, es la circular 026, que ahí también encontramos todas las funciones que tiene el Comité de Convivencia Laboral y la circular 055, que les había mencionado sobre discriminación laboral, respeto a las mujeres, prevención de la violencia a las mujeres. No quiere decir que a los hombres no se dé, también se da, pero como les decía, el problema aquí es la denuncia. No hay denuncias, son más frecuentes las denuncias de mujeres hacia hombres, pero esto puede pasar en cualquier género, ¿sí? Tenemos acá también otro tipcito, fomentar una comunicación clara y respetuosa. Yo a veces hasta les digo en las empresas que es importante uno también con sus compañeros tratar de poner límites, ¿sí? Porque es que a veces uno también se presta para hacer comentarios, para hacer chanzas, para hacer bromas, para aquí, que por aquí, por allá, terminar involucrado en chismes, terminar involucrado en problemas que son innecesarios. Por eso es que hoy estamos fortaleciendo en estos temas para que nosotros cada vez seamos más conscientes de lo que debemos y de lo que no debemos hacer en nuestro ambiente laboral, ¿sí? Tratar de, miren, cómo están las normas, lo que yo siempre les digo es, en serio, evitemos esas bromas. Evitemos bromas, insinuaciones, comentarios en doble sentido, miradita va, miradita viene, porque a la hora de la verdad pueden haber muchas interpretaciones equivocadas. Entonces, para evitar, es mejor prevenir. Aplicar la política de tolerancia cero. Para acoso sexual, tolerancia cero. Para acoso laboral, también. Sin embargo, acá es importante no normalizar. Aquí la recomendación es, pero es normal, pero allá yo siempre le cojo aquí la colita para despedirme, como me pasó alguna vez en una empresa, que un compañero, para despedirse de su compañera, le pareció muy chistoso darle una palmadita en la cola. Y ahí empezó a abrirse un caso
por presunto acoso sexual, ¿sí? Entonces, miren lo delicado que es. Porque cuando se hizo esa investigación, pero es que el compañero, y es que la compañera también hacía comentarios o hacía tocadas indebidas, tocamientos indebidos. Entonces aquí, compañeros, la mejor forma de prevenir, sin duda, es tolerancia cero, ¿sí? Y no normalizar esas conductas inapropiadas, ¿sí? No seas cómplice. También esto es algo importante, compañeros, que uno a veces está viendo muchas cosas, pero uno por no meterse en problemas, entonces lo que hace es, yo mejor me quedo callado o me quedo callada, porque como conmigo no fue, que ellos dos se entiendan y uno sí está viendo muchas faltas de respeto asociadas al acoso laboral, al acoso sexual. Entonces, aquí otro tip importante es que si uno identifica alguna situación incómoda, un comentario hostil, una falta de respeto, es importante hablarlo. Para eso existe el Comité de Convivencia Laboral. Y el comité es un comité que, compañeros, hoy les digo, es un comité que todos los integrantes de ese comité, absolutamente todos, porque está en la norma, tienen principio de confidencialidad. ¿Qué significa el principio de confidencialidad? Significa que si usted como trabajador le cuenta a alguno de sus compañeros del comité de convivencia laboral alguna situación que puede que esté pasando, como puede que sea que sí, puede que sea que no, por prevención, usted se la cuenta, ellos no pueden revelar absolutamente nada a nadie. Es un comité que debe salvaguardar la información del denunciante, ¿sí? Y llevar un manejo asertivo de esta situación, ¿sí? Entonces, incluso, compañeros, a veces ha pasado que pasan las denuncias anónimas, ¿sí? A veces esa denuncia anónima no funciona porque los del comité se quedan sin herramientas, sin saber si sí pasó, si no pasó, si es una broma, si no es una broma, si es en serio, si no es en serio. Por eso es siempre mejor llenar el formatico. En la empresa, el comité de convivencia laboral, usted simplemente se acerca al área de seguridad del trabajo y ellos lo pueden direccionar o incluso al área de gestión humana para que usted sepa dónde, cuándo y cómo acudir y hacer el reporte por el formato que ya está establecido en la organización, que ya lo tiene el comité de convivencia laboral, ¿sí? Entonces aquí es importante decir nuestros datos completos, nuestro nombre, nuestra cédula y si tenemos alguna evidencia o algo que esté pasando, porque recuerden que ese formatico no solo es para presunto acoso laboral, también ese formato funciona para sugerencias, recomendaciones. ¿Para qué? Para el ambiente laboral, para mejorar el ambiente laboral. En el comité de convivencia, cuando hacemos esa investigación, no estamos buscando culpables, estamos buscando soluciones, porque somos una familia. En este caso, somos Servitec y Servitec somos todos. Entonces, aquí es importante que todos tengamos pues como esa cultura y ese buen hábito de no ir a decir algo por decirlo y levantar falsos testimonios contra alguien, sino de verdad y a conciencia hacer un reporte de un caso que puede ser sospechoso, puede que esté pasando, puede que no esté pasando, pero es deber del comité de convivencia velar por la seguridad y el buen ambiente de trabajo. Entonces, el comité es el que debe intermediar para hacer la revisión de si está pasando o no está pasando esta situación que usted está reportando. ¿Qué es lo más importante aquí, compañeros? No normalizar. Reportar y actuar con responsabilidad. Asumir la responsabilidad de decir, sí, yo me di cuenta de esto o yo vi esto, yo siento que no es la forma de hablar o no es la forma de pedir las cosas. Se los digo por experiencias que he tenido con otras empresas, ¿sí? En donde hay casos que reportan, el último que yo recibí,
y atendí, fue un caso de una jefe que gritaba a todas las niñas de su equipo de trabajo, que eran cajeras, y las gritaba y les hablaba muy mal, pero muy mal, con palabras groseras, comentarios hostiles, y las compañeras la grabaron, llevaron todas esas notas, todos esos soportes a la empresa. Cuando se hizo el estudio, se revisó ese comportamiento inadecuado, se hablaron con las dos partes. El primer paso siempre va a ser la conciliación, ¿sí? Y llegar a unos acuerdos, porque no está permitido. Ninguna empresa, absolutamente ninguna empresa en Colombia, en el país, está permitido cualquier falta de respeto, ¿sí? Que ya está en la norma, que puede estar calificada como maltrato laboral, ¿sí? Ya, imagínense una mala palabra, un grito, ¿sí? Una ofensa, una grosería. Ya ni siquiera en chanza, o sea, con eso les digo todo. En chanza no se puede hacer, ¿sí? Ni en broma. Entonces, ahora imagínense, pues mucho peor si hacemos el comentario directo y le decimos a la persona es que ustedes esto y esto y esto y tal por cual. Entonces, no está permitido. Por eso es importante, compañeras, compañeros, en todas las áreas que cuidemos mucho nuestro vocabulario. Cuida tus palabras, cuida tus acciones, cuida tus miradas, ¿sí? Cuida el trato que le das a los demás. Si hay en algún momento una diferencia, incluso con los clientes, con los usuarios, con clientes y usuarios es donde más tenemos que cuidar nuestras palabras, nuestros gestos. Nosotros recibimos estos entrenamientos y estas capacitaciones con el fin de fortalecer cada vez más nuestro comportamiento adecuado en nuestra empresa y cuidarnos entre nosotros mismos, manteniendo una estabilidad laboral y un buen ambiente laboral, que es lo que realmente queremos. Participar de las capacitaciones. Es importante que participemos de estas jornadas que nosotros realizamos, de estas sensibilizaciones, donde aquí volvemos a recordar esto porque es que es importante. Yo qué estoy haciendo y que cada uno haga una autoevaluación de su comportamiento, ¿sí? De lo que está diciendo, de lo que está haciendo, ¿sí? De la aceptación que tiene con la diversidad en su equipo de trabajo. ¿Mm? Entonces aquí es importante participar, actuar, reforzar también nuestro rol en la empresa, buscando un entorno seguro. Aquí también el utilizar los canales internos para reporte, recordar que tenemos unos canales, que es un tema a veces de comunicación. A veces en las empresas se dan malentendidos. Se pueden presentar malentendidos, pero es importante aclarar el malentendido. Y a veces incluso tener esas conversaciones incómodas, ¿sí? Porque son conversaciones incómodas. Cuando a un compañero no le gustó la forma en la que usted lo miró, en la forma en la que usted le habló, en la que usted le dijo. Entonces, acá es importante enfrentar o confrontar a ese compañero desde el respeto, desde la cordialidad y desde la mayor cortesía. Yo a veces les digo incluso, compañeros, con todo el mundo, con sus jefes, con sus pares, con sus subalternos, con guantecitos de seda. Con guantecitos de seda. Sí, señor, no, señora. Como dicen en la casa, como cuando a uno le enseñan en la casa, a veces con los mayores, ¿no? A contestar, ¿no? Que le dicen mucho a los niños, niñas, adolescentes, como conteste bien, porque a veces contestan, sí, sí, yo lo hice, o no, no lo hice. Y a veces el papá o la mamá le dice, conteste sí señora o no señor. Se demora más, pero se expone menos. Entonces, en la empresa, a veces yo también les digo como coloquialmente, el mejor gesto de respeto con sus compañeros, con sus jefes, con el gerente, con la parte directiva de la empresa, con la alta gerencia, con absolutamente todos. Con las personas de servicios generales, con absolutamente todos los cargos.
que se tengan en la compañía el mayor nivel de respeto. Acordarnos acá que todos somos profesionales en la labor que cada uno desempeñe en la organización. Y como profesionales, pues debemos actuar, ¿sí? Comportarnos. Aquí es importante en el tema del reporte, recordar que tenemos gestión humana, seguridad y salud en el trabajo, comité de convivencia, ¿sí? Utilizar los medios que conocemos, los contactos que tenemos, si tenemos teléfono, si tenemos un correo electrónico, lo podemos hacer. Importante, acompañar, apoyar a las personas que de pronto denuncian para escucharlos, para no sentirse juzgados, criticados, sino apoyar. No revictimizar también es importante. Y empezar a difundir rumores o que esa persona le esté contando al 1, al 2, al 3, al 8, no. Para eso existe un comité de convivencia laboral. Cuidar el comportamiento en redes sociales y cuidar el comportamiento con los mensajes que nosotros damos. Verbales, no verbales, escritos, también es acá muy importante. Las imágenes que nosotros podemos enviar por ese WhatsApp, por el correo, yo qué sé, a veces con contenido sexual, con contenido sugestivo, ¿sí? Aquí lo digital también es un espacio laboral, porque tenemos a veces teléfonos corporativos. No todos los cargos, pero hay cargos que es en donde se tienen teléfonos corporativos. Es supremamente delicado. Por eso yo les recomiendo siempre, siempre la cordialidad. Promover el respeto por la diversidad, ¿sí? Reconocer y valorar las diferencias que tenemos en género, identidad, orientación sexual, todas las diferencias que se puedan presentar, compañeros, ¿sí? Porque nosotros nos vamos a encontrar con muchas personas, muchas, ¿sí? A veces hay rotación en la empresa, entonces van a llegar personas nuevas. Y desde ahí empieza nuestro profesionalismo, en respetar y aceptar esa diversidad y las formas de aprender y de adaptarse a los cargos que todo el mundo tiene sus tiempos, diferentes tiempos. Entonces yo no puedo hacer comentarios, mucho menos con los nuevos, ¿no? Que a veces entran y se encuentran como con una barrera tan difícil de sobrepasar, porque nosotros mismos nos encargamos de poner esa barrera, de poner ese obstáculo y empezar a chocar fácilmente. Entonces, por eso es muy importante evitar esas expresiones de discriminación, ¿sí? A los compañeros. Si eres víctima o testigo, importante, no nos quedemos callados. Si queremos realmente mejorar en nuestro ambiente de trabajo, pues es muy importante que reportemos, ¿sí? Que hablemos, que pongamos límites, que activemos esos mecanismos de protección, ¿sí? Es un favor que nos hacemos a nosotros mismos y también a los demás. Aquí, compañeros, tenemos las líneas de atención. La primera línea que están viendo es la línea de Servitec. Aquí velamos porque se preste un servicio profesional y por eso tenemos esta línea que ustedes pueden tener a su alcance para reportar cualquier situación. Tenemos la línea 123, tenemos el programa Porque Quiero Estar Bien. Entonces, aquí también encontramos esta plataforma con este nombre, la línea púrpura, la línea diversa, que es todo el tema de primeros auxilios psicológicos en la parte de la comunidad LGTBIQ+. Aquí encontramos otra línea disponible que se llama Háblalo y aquí encontramos también profesionales que nos pueden escuchar en nuestra salud mental. Tenemos el poder de ser escuchado, que es la línea 106, la línea calma, que es una línea para hombres, que también ustedes le toman ahí la fotico. Igual esta información se las comparten en la empresa cuando la requieran.
Y tenemos la línea literalmente. También aquí una plataforma en donde podemos encontrar información sobre algunas situaciones que se pueden presentar y cómo prevenir esos riesgos a los que nosotros estamos expuestos en nuestra salud mental. Entonces, estas líneas nos apoyan de manera general en nuestra salud mental. Compañeros, a todos, muchas gracias por su atención. Esta era la charlita que teníamos para ustedes el día de hoy. Cualquier cosa estoy disponible para ustedes, para escucharlos, también como otra ruta de atención. Pueden contar conmigo en lo que yo les pueda colaborar con mucho gusto. Estaré para servirles. Aquí les dejo también la línea en caso de requerirlo. Con mucho gusto estaremos para servirles con todo el equipo de Servitech para prestarles pues, los primeros auxilios psicológicos que llegarán a necesitar en cualquier momento dado o alguna orientación que ustedes necesiten enfocada a este tema que vimos hoy de acoso laboral y de acoso sexual. Es importante que estemos comunicados. ¿Listo? Compañeros, muchas gracias a todos por su atención. Espero verlos en otro espacio, en otro momento. Recuerden que les vamos a pasar la evaluación de este tema. Que tengan un excelente y maravilloso día. Bendiciones.